Traducirnos obviamente al texto es necesario poder tener ciertos datos históricos para adentrarnos en este precioso estudio del libro del Éxodo. Ya vamos a comenzar nuevamente a tomar libros de partida, pero vamos a verlo a través de, de temarios para poder extraer al máximo posible las enseñanzas espirituales. Dentro del escenario histórico, debemos de considerar que cuando José, no sé si usted se recuerda de ese gran, caudillo que Dios levantó del hijo de Jacob, José fue aquel que entró en Egipto como un esclavo, entró siendo vendido a la casa de Potifar y allí fue de alguna forma formado para que luego se constituya él en el segundo a bordo de toda la nación de Egipto. Usted sabe perfectamente que José ingresó a Egipto y luego fue llevado por un don que Dios le había concedido, que era el de poder interpretar los sueños. Fue llevado ante la presencia de Faraón y luego de que él diera la revelación de tiempos difíciles, tiempos de hambruna y de prosperidad que Egipto habría de experimentar, a él se lo delega para que sea el gran administrador. Este lograría obviamente su propósito en Dios, lograría librar a su generación del hambre a través del almacenaje de toda la gramínea que se pudo llegar a haber sembrado durante 7 años, para que cuando los 7 años de escasez puedan tener el alimento. Esto le hizo granjearse también el favor de Faraón, y logró poner a buen recaudo a su padre, a sus hermanos, a todo lo que él tenía en casa. La Biblia, cuando uno va, por ejemplo, al libro del Génesis, se me acompaña, por favor, en el libro del Génesis hay una coordinación perfecta o exacta de lo que se menciona en el libro del Éxodo, en el capítulo 1, en el versículo 6, también se lo mencionará en el libro del Génesis, capítulo número 46, verso 27, uno de los últimos capítulos del libro del Génesis. Allí, por ejemplo, usted puede contrastar, lo dicho en un libro y lo dicho en el otro. En Génesis 46, verso 27 dice la Biblia: y los hijos de José que le nacieron en Egipto, dice acá, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron, ¿cuántos fueron? 70. Y en Éxodo capítulo número 1, que nos dice también con respecto a la generación que ingresaría en Egipto, también nos dice que son 70. Desde el verso 5 dice: todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba, dice allí, en Egipto. De esos 70, mi amado hermano, usted podría decir que son casi nada comparada con toda una nación, hablando de la nación de los egipcios. Pero desde la entrada de José, que fue en la dinastía 15ª, de los egipcios, de los faraones, hasta lo que se lee en Éxodo capítulo 1, ya habría de estar en pleno apogeo la dinastía 18ª de los egipcios. Cuando hablamos de dinastías, mi amado hermano, hablamos de grupos familiares que encabezaron, la comandancia de la nación. Posiblemente entre una dinastía y otra dinastía, posiblemente hayan existido conflictos militares o políticos para haber un derrocamiento de una familia con otra, y en función de eso, obviamente la familia vencedora, o que utilizaba con mucha astucia tanto de la influencia militar, política o social, lograban tumbar dinastías enteras como para ponerlo en un ejemplo más práctico. Supongamos nada más que la familia Aguilera está reinando sobre España, porque allá todavía se utilizan las monarquías, se utilizan los reyes y todo esto. Si esa familia tiene por herencia que sus hijos hereden el trono, usted sabe que cuando se nace en familia real, muerto el padre o el rey, hereda automáticamente el reinado, ¿quién? Sus hijos, sus príncipes, y de entre los príncipes posiblemente el primero de ellos,
pero si se levantaría de pronto la familia, bueno, no Aguilera, pongamos otra familia, la familia Quiñones, mire que no estoy hablando al azar, ¿sí? Y quiere aspiraciones para el trono, ellos pueden fraguar en contra de la familia Aguilera para de una u otra forma tratar de cruzarse. Puede ser por parentesco, pueden haber alianzas matrimoniales de pronto entre los Quiñones y los Aguilera, y ver la forma de cómo, si diríamos, adherirse a la familia real para que en su debido momento ellos puedan exigir algo de ese imperio o de ese trono. Hay muchos, mi amado hermano, que creo que se reconocen en la historia, que no tuvieron duda o no les tembló la mano en dar muerte a generaciones enteras solamente para quedarse con el trono. A Israel le pasó en más de una oportunidad, sí, que mataron a los reyes para poder ingresar y usurpar, en este caso, el señorío de toda una nación. Ahora, cuando se habla del Éxodo en la dinastía 18ª, entonces se levanta una nueva generación de reyes, una nueva generación de faraones. Es evidente que al entrar una nueva dinastía, toda la dinastía anterior, con sus culturas, por así decirlo, con sus referencias, con sus de pronto estilos políticos, se vienen abajo e ingresa una nueva política, ingresa una nueva forma de gobernar. Y es en esa nueva forma o en ese nuevo estilo de gobernabilidad donde se desconocerá todos los beneficios que había dado José en Egipto a la dinastía anterior. Y eso de alguna forma, mi amado hermano, va a crear el gran conflicto del capítulo 1 con respecto a todos los descendientes de José. Cuando vamos a la escritura, si volvemos por favor al libro del Éxodo capítulo 1, mi querido hermano, si nos narra el Señor, si volvemos por favor al versículo número 8 del capítulo 1, dice la Biblia que entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey. Pero ese nuevo rey, insisto, pertenecía a una nueva dinastía. De hecho, hay comentarios bíblicos que podríamos de pronto darlos a conocer, que me parecería lo más importante para que usted conozca, aun cuando no puedo ser tan específico en muchos nombres a la hora de pronunciarlos, pero como para que usted se dé una idea. Cuando se habla de la dinastía, por ejemplo, de José, en los tiempos de José, digamos, el faraón de aquel entonces se podría considerar Amosis, el faraón, el nombre del faraón en los tiempos de José. La dinastía pertenecería al gran faraón Amosis, mientras que en los tiempos posiblemente ya del pueblo esclavizado a través de la orden de Éxodo capítulo 1, mi amado hermano, se habla ya de la dinastía de Tutmosis, Tutmosis, allá por los años 1525 antes de la aparición de Cristo en la tierra. Estamos hablando de 1500 años antes de la aparición de Cristo o antes del nacimiento de Cristo. Mis amados hermanos, entre generación y generaciones obviamente habrían de pasar más de 300 años, ya que este faraón y sus descendientes serán justamente los que oprimirían al pueblo del Señor. Ahora bien, cuando vamos, mis amados hermanos, al libro del Génesis capítulo 50, antes de seguir leyendo, todo esto que les estoy diciendo, gracias a Dios, ya estaba profetizado. Ya que el mismo Jacob, dando sus últimas palabras, José, dando sus últimas palabras, avisaría a su descendencia todo lo que habría de acontecer cientos de años más tarde. Qué bueno y qué importante es poder reconocer por la Escritura que Dios no hace nada sin dar a conocer a sus hijos o a sus profetas. Dice, y acompáñenme en Génesis capítulo número 50, y mira lo que nos dice el Señor, versículo 24. Ahí estás pegadito a la hoja de Éxodo 1, ¿sí? Génesis 50, versículo número 24. Dice, y José dijo a sus hermanos:
Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José, dice allí, a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará. Sí, versículo 25. Sí, y haréis llevar de aquí mis huesos. Ahora, eso por un lado, con respecto a que Dios se acordaría de su pueblo. Pero también es bien cierto que cuando Dios se le apareció para hacer un pacto con Abraham, Dios le hablaría de que el pueblo en esa tierra que habrían de ingresar, en la cual obviamente que era Egipto, mi amado, habrían de no solamente multiplicarse, también Dios había dicho a Abraham que allí en esa tierra ellos sufrirían la esclavitud. Si me acompaña y venga conmigo, por favor, al mismo libro del Génesis, en sus primeros capítulos, y viendo el pacto del Señor. Sí, retrocedamos obviamente en el libro del Génesis. En el capítulo, déjeme ubicarlo, sí, un ratito. Sí, 15. Estamos, ¿no? Dios promete un hijo, creo que sí. Déjeme ver. Sí, aquí está. Sí, muchas gracias, hermano. En Génesis capítulo 15, versículo número, sí, voy a leer desde el versículo número 12. ¿Lo tiene? Verso número 12. Dice el Señor: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Verso número 13, léalo por favor. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Versículo número 15, terminamos. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás, dice aquí, sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ahora, esta profecía que le es dada a Abraham no solo está anticipando, diríamos, la multiplicación de la generación de Abraham, sino también la esclavitud de la que sufrirían en esa tierra ajena que era Egipto, sino que también Dios ya anticipa, y esto es muy importante reconocer, Dios ya anticipa que en todo el territorio de Canaán, que era conocido en el tiempo de Abraham como el territorio amorreo, mi amado, la maldad estaba, diríamos, en sus primeros inicios de surgimiento. Claro, cuando el colmo llegara a la presencia de Dios, coordinaría de manera perfecta la ordenanza de Dios sobre Josué, para que luego éste ingresara y diera muerte a todos, obviamente, los que habían hecho el colmo de ¿qué? De sus fornicaciones y de sus idolatrías. Dicho esto, mi querido hermano, y volviendo al libro del Éxodo, que es el libro que nos compete en este precioso tiempo, ¿sí? Dice la Escritura, volvamos al capítulo número 1 de Éxodo, versículo número 8, y de ahí leemos en adelante. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Este le dijo a su pueblo, es decir, a los egipcios, no a los hebreos. Este le dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel. ¿Qué dice aquí? ¿Qué cosa dice que es? Es, dice allí, mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, quiero detenerme en este verso porque es necesario dar pautas. Mira, hay un comentario que dice lo siguiente: que Faraón probablemente, para poder cumplir sus propósitos o sus deseos,
Mi amado, utilizó primeramente la falacia, es decir, la mezcla de la verdad con la mentira. Pero también usó de la exageración. Y esto es parece de pronto una locura, pero este ha sido siempre el discurso de todo líder que quiere en su debido momento manifestar sus deseos por encima de los deseos del pueblo. Este ha sido siempre un indicio, un denominador común. Y voy a leer textualmente lo que encontré. Dice, probablemente Faraón estaba exagerando, puesto que Egipto había sido una gran nación durante siglos. Recuerda que habían dinastías tras dinastías y el imperio egipcio seguía, diríamos que no se desaparecía ni se lo excluía. Y dice este comentario, fue la clase de exageración a las que recurren los líderes a tiempo real con el propósito de querer justificar una decisión o una conducta fuera de todo orden. Y es verdad. Mucha gente cuando sube a un puesto público o líder político para querer implementar, diríamos, sus propios deseos, tenderá a exagerar o tenderá a minimizar, pueden ser los dos extremos, las cosas para en ellas respaldar sus decisiones. Mira que por allí, en tiempos de pandemia, muchos líderes, mundialmente hablando, minimizaron el impacto de la pandemia. Y al minimizar, no activaron, diríamos, los recursos necesarios para poder dar énfasis a lo que priorizaba. Si usted minimiza, por ejemplo, un problema en casa, pregunto yo, ¿podrá tomar medidas en casa? No. Dice, oye, háblale a tu hijo, mira que viene a las 4 de la mañana todos los días. O háblale al bebé, que tiene como más de 20, que mira, 3, 4, 2, 3 de la mañana, sigue prendido en ese teléfono. ¿Verdad? Si usted minimiza, obviamente, usted como padre dirá, no pasa nada, déjalo dormir. Si tu hijo no está dormido, está más despierto que ti. ¿No le has visto las ojeras que tiene cuando se levanta? ¿O no ves la hora a la que se levanta? No pasa nada. Si tú minimizas o a su vez, si tú también exageras las cosas, mi amado, ambas cosas van a traer consecuencias. La una por la inobservancia y la otra en la exageración para maximizar algo que posiblemente no es de maximizar. Mi amado, esta situación que hace Faraón, lo que tratará por esa nueva dinastía es implementar una nueva política de Estado. Y en esa política de Estado, él querrá implementar la muerte o el holocausto judío. Esto bíblicamente bien se podría considerar como el gran primer holocausto judío. Es decir, el primer indicio de querer dar muerte a todos, en este caso, los varones de Israel en Egipto. Lo mismo también hasta cierto punto se podría decir que pasó en los tiempos de ¿quién? En los tiempos de Moisés. Esa dinastía nueva implementaría como política de Estado dar muerte, ¿a quiénes? A los que vivirían en sus propios límites fronterizos, es decir, dentro de su propia nación. Ni siquiera Israel era un estado separado de Egipto. Ellos vivían dentro de Egipto, tal cual como había pasado en los tiempos de José, cuando ese faraón, esa dinastía, le había otorgado por consideración a José la tierra de Gosén, que era una tierra dedicada justamente al pastoreo, siendo esta profesión para los egipcios una profesión deshonrosa. Entendamos esto también. Para los egipcios, ser pastor de ovejas era como para los judíos ser pastores de los cerdos, como lo era Gadara, por ejemplo. Criar cerdos era una profesión totalmente desestimada y vista como una profesión en aquel entonces totalmente fuera de los cánones bíblicos. ¿Por qué? Porque eran animales considerados animales inmundos.
Para un egipcio, un pastor era considerado un hombre inmundo, un hombre que no merecía de alguna manera la estimación por lo que hacía. Es como muchos, y claro, no quiero ofender a nadie, pero es como que muchos le dicen, hermano, ¿de qué trabaja? Ah, yo recojo la basura en la calle. Ay, de verdad, ya, gracias, gracias. ¿Qué pasó? Desestima la labor. ¿Dónde trabajas tú? Ahí en Interagua, ¿pero en dónde? En las alcantarillas. Uy, hermano, le iba a dar un abrazo y un beso, pero como ya sé dónde trabaja, así nomás de distancia. ¿Me entiende? Ah, claro, si alguien le dice, ¿dónde trabaja? No, en el banco. Ah, de verdad, hasta lo abraza, lo besa y lo invita a comer. Mira que nosotros mismos tenemos prejuicio de acuerdo a la profesión que realizamos. Mi querido hermano, así que no es tan, diríamos, no es tan difícil de entender que en este tipo de dinastías o de generaciones de los pueblos se tenían muchos prejuicios de unos contra otros. Pero obviamente Israel estaba en Egipto no como señor, sino como sirviente. Si bien es cierto, antes de esta dinastía, diríamos que Israel vivía en cierta tranquilidad. Sí, de la noche a la mañana, cuando se levantó una nueva dinastía y por ende un nuevo faraón, la situación del pueblo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Y esto también no es tan, digo yo, distante de lo que podría pasarnos o que nos pasa hoy por hoy en todo el mundo. Que de la noche, que de un domingo 14 de marzo del 2020 cambió rotundamente al 15 de marzo. Cuando se dijo por medio de la televisión que entrábamos, mi amado hermano, ¿en qué? En pandemia. Y allí prácticamente le cambió el ritmo de vida a todo el mundo. Para nosotros fue esa fecha. Sí, y nos cambió la vida. Muchos quebraron, muchos, mi amado hermano, se engordaron, muchos también dejaron de comer, muchos se enfermaron, muchos murieron, iglesias se cerraron. Todo cambió, ¿o no? Todo cambió. Y hoy por hoy estamos, si de una u otra forma, con las secuelas de esto y que no se ve todavía, cuándo podría cambiar en su totalidad. Es como dicen en los medios de televisión o informativos, esta es nuestra nueva normalidad. NN, nueva normalidad. Ahora bien, yendo pues entonces, dando estas aclaraciones, mis queridos hermanos, insisto que son muy válidas. Faraón de aquel entonces dice: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor. Eso era falso, obviamente. Y lo segundo, peor todavía. Y era más, dice aquí, y es más fuerte que nosotros. Verso número 10. Ahora pues, ¿qué dice la escritura? Léalo, por favor. Ajá. Ahora, según la óptica de Faraón, su sabiduría consistía en tomar medidas previas para cualquier tentativa de ¿qué? De sublevación o rebelión de los israelitas dentro de su propia nación. Ahora, ¿qué tipo de sabiduría es esta? No quiero adentrarme en lo que dice Santiago, pero sí quiero considerar lo que dice, y venga conmigo al libro de Isaías 5, verso 21. Ahora, la sabiduría obviamente divina es la que el Señor siempre nos dice que debemos de buscar, que debemos de aspirar tenerla en nuestro corazón. Pero con respecto a lo que dice este faraón, en Isaías capítulo 5, verso 21, dice el Señor lo siguiente. ¿Lo tiene? ¿Qué dice la escritura? Ay de los sabios, ¿pero qué sabios? Sabios en sus propios ojos y de los que son aparentemente, ¿qué cosa? Prudentes, pero delante de ¿quiénes? De sí mismo. Mira, yo ¿qué no he escuchado en estos tiempos de pandemia? ¿Y por qué no vas a la iglesia? No, porque hay que ser sabio, dicen ellos. ¿De verdad? Sí, no hay que ir a la iglesia, que me puedo contagiar. Mi amado, usted se puede contagiar en la esquina comprando pan.
Sí, usted se puede contagiar en cualquier lado. Y siempre mi insistencia es esta. Mi amado, si usted guarda las medidas personales de protección, no habrá ningún problema. Amén. Si usted guarda las protecciones personales en cuanto a esta, diríamos, forma de poder que le han denominado la bioseguridad, la seguridad de la vida en sí mismo. Mi amado, si usted guarda aquello, usted puede estar caminando en medio de, diríamos, de una sala llena de contagiados de COVID. Ingresar a ella, atenderlos a todos y salir de ese lugar sin contaminarse. Claro, vaya a un hospital, mi amado hermano, aunque hoy por hoy los hospitales son centros infecciosos, pero para los que van a visitar el hospital, no así para los que trabajan en el hospital. Quienes ingresan allí llevan todas las medidas, atienden a los enfermos y salen de la atención. Y así lo hacen cada día. Mi amado hermano, es evidente de que Faraón veía un riesgo en los israelitas, y conforme a eso, él dijo: voy a ser sabio. ¿Y qué es lo que planifica? Lo primero es tratar de convencer a esta nueva dinastía de que esta nueva política de Estado era una política fundamentada en la sabiduría. Mira, a veces, mi amado, con esta nueva forma de llevar culto, mucha gente ahora ha implantado, según su sabiduría, una nueva forma de buscar de Dios. Si bien es cierto, uno puede allegarse por medio de la tecnología a los hogares, esa es una medida para mí paliativa, pero no es la medida, de acuerdo a la sabiduría de Dios. ¿Me entiende? Es una medida sustitutiva, pero que no puede reemplazar a la medida original de Dios. Quiero que entienda esto. Yo puedo utilizar, de hecho ayer quería dar, pero ¿sabe qué? Me cogió consejería primeramente aquí hasta tarde, me fui tardísimo de aquí. Segundo, llegué a la casa y tuve que volver a dar consejería. ¿Y sabe por qué medio? Por celular. Me llamaron desesperadamente, pastor, y cuando terminé con una persona: pero no se vaya, pastor, le paso a otro. Digo, bueno, pásemelo. Y con una misma llamada, ellos dijeron: maté 2 pájaros de un tiro. Y yo dije: ya no pude dar el servicio por internet. Mis amados hermanos, las medidas paliativas pueden ser buenas por un tiempo, pero no pueden ser buenas todo el tiempo. Amén. Usted puede, de manera paliativa, por ejemplo, por una emergencia, puede comer fuera de casa por un tiempo, pero no todo el tiempo. ¿Verdad? Usted dirá: bueno, ahora que me operaron y que no puede, y que me han, como es lo típico cuando uno lo operan, ¿no? Sobre todo a una dama en el vientre. ¿Qué le dice el médico? No se va a acercar ¿a qué cosa? A la cocina, porque ese calor, ese vapor le hace daño. Entonces, por allí puede haber una medida paliativa. O no creo que usted sea de los que: no sé, tú me darás cómo me das de comer. Cuidado, es una medida clínica que se debe de ejercer para salvaguardar la integridad de la persona, sea quien sea. Ahora, usted puede obviamente comer afuera por ese tiempo, posiblemente por 40 días, que creo que suele ser el rango de estimación para que se le pueda en ese sentido dar la recuperación a esa herida, pero comer todos los 365 días fuera de casa, usted va a acabar enfermo. Así que así me diga usted: no, es que la comida es sana, sí, pero siempre, amado hermano, allá afuera se vende para el público, no como para su necesidad, conforme a su medida. ¿Me entiende? Acá usted en casa le dice: mira, no le pongas tanta sal, o hay que no le pongas sal a esto. Inclusive la esposa es tan juiciosa que a veces hace 2 comidas, una para el pueblo y otra para el que está afectado. ¿Verdad que es así? Claro. Insisto, esta medida que supuestamente va a adoptar Faraón, es una medida que él la fundamenta en su sabiduría y que debe venderla. Debe de convencer a la gente, primeramente a su reino,
La dinastía anterior había llevado, insisto, por cerca de 1500 años una política distinta a la que ya en el siglo XVIII, sí, la nueva dinastía habrá de introducir en este caso en todo el territorio egipcio, incluido obviamente en Israel. Ahora bien, cuando vamos a la escritura, si vuelvo a leer el texto del versículo 10, dice, ahora pues seamos sabios. Y recuerda lo que decía Isaías 5:21, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes, pero delante de sí mismos. Diríamos así, seamos sabios, mira, ¿para qué pagar tanta luz? Mira, conectemos ese cable por las noches y punto. ¿Qué sabio que soy? ¿O qué hurtador que soy? ¿Ah? ¿Cuántos roban luz por ahí? ¿Verdad que no? ¿Cuántos tienen tubería alterna para el agua? A ver, dígame de una vez. Eso es malo, eso no es ninguna sabiduría, cuidado. Seamos pues sabios para que no se multiplique y acontezca, dice allí, ¿qué cosa? Y acontezca que viniendo, ¿qué cosa dice la Biblia? Que viniendo la guerra, Él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya, ¿qué cosa? Se vayan de la tierra. Ahora, ¿qué tipo de plan utilizó Faraón? Lo que utilizó todos los gobernantes de este mundo a la fecha. ¿Qué cosa utilizó? El plan del terror, del miedo. Dice, si nosotros no tomamos medidas, la pregunta era muy fácil de contestar si se hubiera realmente tratado de fundamentar en una sabiduría concreta. ¿Sí? Ellos debieron haber, si querían ser verdaderamente prudentes y sabios, debieron haber dicho, a ver, hay registros de que Israel se nos haya sublevado en más de 300 años. A ver, investiguen. En algún momento este pueblo pensó o se sublevó o hubo escaramuzas de pronto ¿cómo se llama ahora este asunto cuando hacen terrorismo? Sí, pero con ciertos ciertos atentados. ¿Hay algo por ahí no, nada? Seguro, revisa bien. No, todo bien. Hace 100 años no hubo nada. No, nada. Ni una mosca volaba. Seguro, no. Hace 200 tampoco, 300. No, el pueblo es tranquilo. El pueblo es un pueblo de paz. Pero él les vendió la idea. Le dijo, no. Este pueblo es un riesgo, es peligroso. Y si este pueblo se une contra nuestros enemigos, estaremos peleando en dos frentes. Fuera de la frontera y dentro de la frontera. Dijo, no. Pero él, alguien que sabe usar la lengua, alguien que de alguna forma tiene el don de la palabra, bien podría, amado hermano, hacer por medio de su palabrería la manipulación que él desea. Eso logró Hitler, por ejemplo. Hitler fue un gran proclamador y con discursos enteros, mi amado hermano, con discursos abiertos a la nación, conquistó, se metió al bolsillo a todo, sí, en este caso ciudadano alemán. Todo. Les convenció de que ellos eran la raza arria o la raza blanca o la raza pura de entre todas las naciones de la tierra. Y que toda la nación, que todo el planeta tenía que ser, en este caso, subyugado por esa raza y que de esa raza, las generaciones de esa raza tendrían que gobernar el mundo. Se los aplicó tanto, se los dijo de una manera tan, sabia, que el pueblo a todo eso dijo al final como en predicación, amén. Cuando vamos a la escritura entonces, él logra obviamente por medio de la palabrería, según la sabiduría del hombre, logra imponer esa nueva política. En el versículo número 11 nos dice, entonces, veamos las etapas de esta nueva política. Entonces pusieron sobre ellos comisarios o alguaciles, como se podría de pronto considerar, de tributos que los molestasen con sus cargas.
Y allí en esos, mi amado hermano, les hicieron aparte, esto es un punto, primero, comenzaron a cobrar impuestos. Fue lo primero que hicieron. ¿Sí? Cuando habla la escritura de pusieron sobre ellos comisarios de tributos, es decir, que comenzaron a ¿qué? A cobrar impuestos por lo que sembraban. Ahora, debemos de recordar algo. Toda la labor de Israel en Egipto era al servicio de Egipto. Quiero que entienda esto. Ellos antiguamente trabajaban para los egipcios. Y todo lo que ellos sembraban, todo lo que ellos pastoreaban, ya de por sí, mi amado hermano, era para dárselo a los egipcios. Pero ellos de aquel trabajo extraían para él su ración alimenticia. ¿En qué consistía esto? En que la porción de ellos ahora sería, por así decirlo, diezmada. Sí, lo que a ellos ahora les tocaba, como lo dice la escritura, que no se pondría bozal al buey que trilla, ahora cobrarían impuestos por lo que ellos obtenían del trabajo para los egipcios. Primeramente, ellos eran obra gratuita para los egipcios y enviaban las raciones para los egipcios, porque la tierra de Gosén era una tierra egipcia. Así como hacen actualmente las provincias o las ciudades. Trabajan, producen, pero de ello todo tiene que irse al gobierno central. Y una vez que todo ingresa allí, entonces ellos ¿qué hacen nuevamente? Distribuyen proporcionalmente de acuerdo a la necesidad de cada ciudad. Ahora, cuando ellos comenzaron a producir lo que ellos se reservaban de toda la vida, ahora era puesto con impuestos. Adicional a esto, versículo número 11, dice la Biblia, edificaron para Faraón ciudades que no existían, pero que los hebreos construyeron. Y una de ellas, dice la escritura, versículo 11, ¿qué ciudades fueron estas? Dice la Biblia, versículo 11, y edificaron para Faraón las ciudades de Pitón y las ciudades también de Ramesés. Ahora, el término Pitón, que es digamos así, el término que se utiliza aquí, significa, apunte a aquellos que les gustan las referencias, significa casa del dios Atún. O lo que es en el idioma español, el término Atún es casa del dios del sol. Sí, eso en el versículo 11, refiriéndose a la ciudad de almacenaje, Pitón. Sí, era la casa del dios del sol. Y recuerda que eran ciudades de almacenaje, porque como los israelitas se dedicaban al cultivo y también se dedicaban en este caso a la ganadería, ellos con su propia labor luego tenían que terminar en este caso de los trabajos de agricultura y luego ir a construir la ciudad. Vaya viendo el asunto, es decir que ya de por sí, ahora, aquellos que han trabajado en campo saben que trabajar en el campo es un trabajo extenuante, ¿verdad? Extenuante. Arar, mi amado hermano, y en tiempos antiguos era prácticamente todo a pulso. Ahora hay maquinaria que hace surcos, maquinaria que tira inclusive hasta la semilla. Todo se hace a través de maquinaria. Pero en la antigüedad todo era trabajo manual. Mi querido hermano, y también construyeron la ciudad, dice aquí, de Ramesés. Esta ciudad, mi querido hermano, también conocida como la ciudad de Tanis. Sí, ahora, este término Tanis, por allí no hay un significado exacto, pero dicen que fue el dios Avaris, un dios egipcio, sí, pero bueno, eso ya es cuestión básicamente de historia. Ahora, no hay un significado cierto para la ciudad de Ramesés. Hay quienes dicen que fue uno de los hijos de Faraón y que se les tituló dicho nombre. Ahora, en el verso 12 dice la escritura, pero cuanto más los oprimían, es decir, le cobraban impuestos, trabajaban en lo que ya trabajaban y aparte los tenían como constructores, mientras más los oprimían, tanto más, dice la Biblia, se multiplicaban y crecían, es decir, y se hacían más fuertes, prosperaban más, en otras versiones bíblicas. De manera que los egipcios, ahora sí, ¿qué aconteció? Temieron a los hijos de Israel.
Dijeron, a estos el trabajo no los ha debilitado. A estos los impuestos no los han empobrecido. Y esto es maravilloso, amado hermano, porque aquí se ve cómo Dios sostiene a su pueblo. El diablo puede ser que cree todo el escenario para que tú te apartes de Dios, para que tú te enfríes del Señor. Pero un hijo de Dios, aún en la peor adversidad, se hace más fuerte. Ora más. El temor, sí es verdad, le funciona allá afuera. Pero a los que realmente tienen la simiente, el fundamento de Cristo en sus corazones, mi amado, las dificultades a uno lo fortalecen más todavía. ¿Cuántos han comenzado luego de la pandemia a orar más, por ejemplo? Posiblemente antes de la pandemia la gente sí oraba, pero no como se ora en este tiempo. No con la intensidad, no con el alma, no con el corazón. Antes se oraba, posiblemente porque no había mayor dificultad, pero ahora, por ejemplo, si tenías un negocio, antes decías, bueno, Señor, yo sé que hoy día no me vas a desproteger, algo ha de caer, pero ahora, Padre, en el nombre de Jesús, así sea uno, envía, porque si no, ¿cómo? Uno aunque sea, Señor. El clamor uno ahora lo intensifica. ¿Me entiende? La necesidad nos hace buscar más, o por lo menos eso es lo que debería de pasar. Mi querido hermano, el pueblo comenzó a fortalecerse, el pueblo comenzó a prosperar. Y dice la escritura en el versículo número 13, adicional, ojo, adicional a lo que ya dice el verso 11, los egipcios les hicieron, dice, servir a los hijos de Israel. Y aquí viene, diríamos así, lo extremo, con dureza. Es decir, que ahora, más allá de hacer lo que se hacía, comenzaron a dar, mi amado hermano, castigo. ¿A quién? A los israelitas. Comenzaron a ejercer maltrato. Comenzaron a lo que se conoce ahora en el ámbito laboral, a explotarlos. Usted dirá, no hermano, 8 horas y punto. Posiblemente, amado hermano, ya el trabajo de campo en sí, allá afuera, es de todo el día. Y luego de esto tenían que dedicarse a construir. Pero ahora ya no había horarios. Ya no había límite posiblemente de edad para la consideración de quienes sí trabajaran y quienes no trabajaran. Mira que ahora, y por ahí hay esa ley que anda todavía digamos así, en incógnita, de que quieren jubilar a los 70 años de edad. Yo digo, ¿me jubilo a esa edad ya para qué? Pues para, si me entregan mi último cheque de cobro y de ahí que me voy a la tumba. Paso del cuarto cerrado de la oficina a la caja cerrada del ataúd. Mi querido hermano, es evidente de que allá afuera, mi amado, el hombre allá afuera te quiere extraer hasta el último, digamos, suspiro de fuerza, o hasta último tu gota de sudor, te quiere extraer todo. Y cuando ya no des más, entonces dice, gracias, y la liquidación, no hay, quebré. ¿A cuántos los han estafado de esa forma? Sobre todo aquí en este país. ¿Cuánto? 30 años de servicio. ¿Y cuánto la liquidación? $100. 20 años de servicio. ¿Cuánto? Me dieron 50. Por ahí veía, ahora hace muchos días atrás, ¿no? ¿Y qué te dieron? Una caja de productos. Es que no tienen plata. ¿Y qué productos te dieron? ¿Algo bueno? No, dice, qué sé yo, vamos a suponer que a mí me den, ¿no? Champú para el cabello. Champú para el cabello, yo le digo. ¿Y qué te dieron? Pañales. ¿Pero qué? Yo ya tengo 60 años y me dieron pañales. Mi amado, ellos comenzaron ahora a ejercer la fuerza, la presión. Comenzaron a explotarlos. Mi querido hermano, dice la Escritura, por eso es que esta realidad bíblica no es tan ajena a los tiempos presentes. Te soy muy honesto al decírtelo. Y dice, y amargaron su vida, versículo 14. Y amargaron su vida con dura servidumbre, porque ahora, ¿qué tenían que hacer? Ahora ellos tenían que hacer barro y ladrillo y toda la labor del campo
campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. ¿Sí me entiende? Eso es como que tú termines tu jornada en el trabajo y tu jefe te diga, sí, y mañana me entrega el informe económico del mes. Pero ya me voy, no sé. Usted verá cómo lo hace. Pero mañana usted me lo entrega a las 7 de la mañana. Me está obligando a que si me voy a mi casa, ¿a qué cosa? A trabajar. Y usted dirá, pero hermano, pero yo tengo que hacer la merienda, tengo que ayudar a mis hijos, tengo que hacer. Yo no sé. Pero si mañana no está el informe, usted está despedido. Si usted mañana no hace la porción de ladrillos que tiene que hacer, ni se aparezca en el campo, o so pena, castigado, será azotado por aquello. Pero si trabajé todo el día, me he roto el lomo trabajando, no lo sé, pero usted ahora hace lo que se le está ordenando. Si antes hacías el trabajo entre 4, ahora lo hace usted solo. ¿A cuántos lo explotan así a veces los patronos terrenales? Los patrones terrenales, mi amado hermano, son muy crueles, a la verdad. Usted que ha experimentado más de un empleo posiblemente me dará toda la razón. Mis santos hermanos, vemos allí ahora a los israelitas prácticamente entre la espada y la pared. Y habló el rey de Egipto, esto es la cereza al pastel. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. ¿Qué les dijo? Una de las cuales se llamaba, ¿cómo? Tiene el nombre allí. ¿Qué nos dice? Una de las cuales se llama Cifra y la otra Fua. Y les dijo. Ahora, estos nombres, obviamente son nombres no egipcios, pero sí son nombres de la región semítica. Estos nombres vienen, o diríamos que se originan, o son nombres desde los tiempos de Abraham. Sí, desde los tiempos de Abraham. Ellos, gracias a Dios, los israelitas, no adoptaron los nombres propios que le ponían los egipcios a sus, diríamos, a sus hijos. En el caso, por ejemplo, sí, de José, él fue cambiado su nombre obligatoriamente, sí, porque él estaba al servicio real de la casa del faraón. Pero el pueblo que nacía en Gosén todavía arrastraba la cultura de los tiempos de Abraham. Y ellos no perdieron en todo caso su identidad. Y esto es muy importante, amado hermano. Tú puedes vivir a donde el mundo o Dios te envíe. Pero lo que debes de cuidar siempre, indistintamente de donde estés, es tu identidad. ¿Me entiende? Cuidado te pasa como esos ecuatorianos que viajan a otro país. Vienen después de 15 días de España y hablan con acento catalán. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? Y dice, ¿qué pasa? ¿Cómo es eso? Habla serio, varón. 15 días y ya hablas con el acento. Hostia, dicen ellos. No pierdas tu identidad. Amén. Si eres de la sierra y tienes el acento serrano, amado, háblalo con orgullo. Amén. Claro, y si eres costeño igual. Nunca pierdas la identidad. ¿Y qué decir si eres cristiano? Nunca pierdas, sí, mi amado hermano, poderte identificar como tal. Hay muchos creyentes que cambian de lugar y automáticamente cambian hasta su forma de presentación. Aquí a todos, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Allá afuera, ¿qué fue, loco? ¿Qué pasó? Si es Dios les bendiga aquí, es Dios les bendiga allá. Eso es más o menos como perder la educación. No, es que saludo aquí y allá no saludo. No, pues hermano, usted y yo estamos identificados con Cristo, amén. Y debemos de manifestar la fe a cualquier lado donde Dios nos lleve. Estos nombres, y paro aquí porque estos nombres tienen un precioso significado. Muchos de pronto no lo consideran para el nombre de sus hijos, pero tienen bonitos significados. Por ejemplo, el término cifra o el nombre cifra, ¿sabe lo que significa? Algo que todas las mujeres anhelan y quieren que las reconozcan por ello. Significa belleza. Amén. Cifra significa belleza. Y fua significa esplendor
o brillo. No grillo, brillo. Sí, fua significa esplendor o brillo. Así que tenemos a dos mujeres, sí, parteras, como lo dice la Escritura, y son hebreas, no es que son egipcias, son hebreas. Ellas posiblemente eran, de acuerdo a los cánones históricos, ellas eran en este caso, las administradoras, por así decirlo, sí, de esa casa de parteras. No que ellas sean las únicas que hacían la labor para ayudar al trabajo de parto, porque para toda una nación, solo dos, eso es algo absurdo. Es como que hayan dos médicos para todo Guayaquil. ¿Me entiende? Pero ellas posiblemente eran las que administraban a todas las parteras de la localidad de Gosén para darle asistencia, obviamente, ¿a quién? A los hebreos. A todos los hebreos. Ningún egipcio usaría la forma de parir de acuerdo a las usanzas o a las costumbres de los egipcios, de los hebreos, ninguno de ellos. Cada quien se asistía de sus propios recursos de acuerdo a sus propias costumbres. ¿Tú has visto entrar, por ejemplo, a un otobaleño a una peluquería de las que tú usas? ¿Ah? ¿Verdad que no? Ellos tienen su propia forma de ser atendidos de acuerdo a sus propias costumbres. ¿Tú has visto un otavaleño? Y te digo esto no por denigrar, sino para que aprendamos a ver la forma de cómo ellos manejan sus costumbres. ¿Tú lo has visto en un consultorio médico? ¿Ah? ¿Lo has visto haciendo fila junto a ti? No. Ellos tienen su propio personal, su propia idiosincrasia y su propia forma de ser atendidos. ¿Sí me entiende? Mis amados hermanos, dentro pues de todo esto, estas dos mujeres, recuerda sus nombres, Cifra y otra Fua. Ellas sí son llamadas por Faraón, porque todas las medidas anteriores pareciera ser que a Faraón no le están dando resultado. Si bien es cierto, la opresión estaba allí, el dolor estaba allí, los impuestos estaban allí, el trabajo duro estaba allí, nada impedía que los hebreos prosperaran. Nada impedía que los hebreos sigan obteniendo de Dios su favor. Versículo número 16, allí Faraón les dice: cuando asistáis a las hebreas en sus partos. Ahora, aquí quisiera dar, mi querido hermano, una pequeña referencia, porque todo creo yo que ayuda de una u otra forma a una mejor comprensión del texto. Cuando vamos a este pasaje bíblico, cuando habla sus partos, vuelva a leer por favor, cuando asistáis a las hebreas en sus partos, la palabra correcta hebrea, no es partos, aun cuando para poder entender la Biblia lo traduce a nuestro idioma en un lenguaje mucho más entendible, pero se dice literalmente, cuando atiendas a las hebreas en sus dos piedras. El término parto se interpreta como dos piedras. ¿Por qué? Y le doy esta referencia para que también alimente un poquito el conocimiento. Porque la forma de parir de una hebrea era sentar a la mujer en una piedra en forma de herradura. Es decir, una piedra semicircular, no era un círculo completo, donde sus asentaderas iban en la parte central de ese mueble de piedra, y cada pierna era colocada de una manera obviamente igual a la forma de la curvatura de dicha piedra en forma de herradura. Eso está inclusive a través de descubrimientos arqueológicos, que cómo era la costumbre de poder hacer parir a la mujer en aquel entonces. Muy diferente posiblemente a la forma en la que se recibía en los tiempos de Abraham, que se la solía recibir sobre las rodillas de la partera. Acá no, se acostumbraba a hacerlo
en una semicírculo en forma de herradura, que era de piedra. Y allí, mi querido hermano, sí, o sentarse, hay quienes le dicen también que eran sentarse sobre los ladrillos, que esa era la forma que tenía, para darle la forma en tipo de herradura. Versículo número 16. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, es decir, si es varón, ¿qué ocurriría? Matadlo. Pero si es niña o es hija, entonces viva. Ahora, por costumbre de aquello entonces, muchos imperios tenían, diríamos, este tipo de tendencias. No sé si usted, creo que se ha visto la película 300, por ejemplo, en su primera parte, ¿no? Sí, en esta se ve de manera muy práctica las costumbres de aquel entonces, de los griegos. Ellos, mi amado hermano, si veían a un niño con defecto, sin importar qué defecto sea, el niño era desechado. Era arrojado a un acantilado o simplemente mandado a botar a los campos para que sirvan de alimento a las aves del cielo. Sencillo. No había mucha complicación con aquello. De hecho, era costumbre, mi amado hermano, encontrar infantes en las calles. Y luego eran reclutados por trata de blancas, que dicen, ¿no? Para introducirlos a la prostitución y a la homosexualidad. Cuando un niño no era querido por cualquier defecto que haya tenido, o simplemente si el padre no estaba de ánimo y decía, ¿qué fue? Fue mujer, regálala. Eran reclutadas para los burdeles. O los niños varones llevados para los deleites sexuales en este caso, de las grandes alcurnias de los imperios, o simplemente eran asesinados. Diríamos que esta nueva dinastía, ya usted puede ver, esta nueva dinastía vino con todas las malas costumbres de otros imperios. Tenía una ideología totalmente diferente a la que se manifestaba en los tiempos de José. Pero claro, todas estas paganas costumbres son las que ya de hecho Dios había anticipado, justamente a Abraham en ese texto del capítulo 12 que se leía, 15, que se leía, que hacía referencia que ya el amorreo comenzaba, ¿qué cosa? A despuntar ¿en qué? En su maldad. Ahora bien, cuando vamos a la escritura, estas mujeres, mi amado hermano, reciben una orden. ¿De quién? ¿Una orden de quién? De Faraón. Pero ellas, mi amado hermano, deciden obviar la orden. Ahora, quiero tener dos referencias. Una en el Génesis y otra, y ven conmigo por favor, una en el libro del Génesis y otra en el libro de Hechos de los Apóstoles. Me voy primero al libro de Hechos. Acompáñame por favor en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 29. Claro, ellas no conocían la palabra hablando del Nuevo Testamento. Pero este indicio es importante sí considerarlo. Ellas estimaron algo en su corazón. ¿Lo tiene? Hechos capítulo 5, verso número 29. Dice el Señor, ¿lo encontró? Vamos que el tiempo apremia. Dice aquí, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron. ¿Lo encontró? Y esto es lo que rescato del texto. Es necesario, dijeron ellos como prioridad, pues no, es necesario obedecer a Dios antes que ¿a quién? Que a los hombres. A mí sí me preocupa esto, porque más de uno o más de una, mi amado, a veces son tan sumisos, ya no en el buen sentido de la palabra, sino en el mal sentido de la palabra, que si el marido le dice, no vengas al culto, la mujer le dice, amén. Y no viene al culto. Ya no ores, acuéstate. Y ya no ora y se acuesta. ¿Pero qué haces leyendo la Biblia hasta la 1 de la mañana? Descansa. Y ella dice, amén. Cierra la Biblia, apaga la luz y ya no lee la Biblia. Mi amado hermano, insisto, esto va para hombres y mujeres. Esposas, ustedes son eso para sus maridos.
sus esposas, pero no sus esclavas. Esposos, ustedes son sus esposos para sus esposas, pero no son sus esclavos. El matrimonio es una unión de igualdad de derechos. Amén. De igualdad de derechos. ¿Hay jerarquía? Sí, pero esa jerarquía no es sometimiento de esclavitud. El otro día conversando con una hermana, y hermana, ¿por qué no viene al culto? Lo que pasa es que mi marido me dijo que me quede en la tienda trabajando. Digo, hermana, pero esa tienda usted se la puso. Sí, yo la puse. Pero si usted desea la cierra. Sí, pero mi marido me ha dicho que me quede. ¿Y dónde está su marido? Está libando. Yo digo, ¿hasta qué punto uno puede obedecer órdenes? ¿Hasta qué punto un hijo de Dios debe de someterse a una ordenanza, sea de casa o sea del Estado? ¿Hasta qué punto? Y usted sabe mi postura, hasta que la ley o la ordenanza no pisotee la palabra de Dios. Yo lo he dicho públicamente, y mira que mis predicaciones se graban, o las predicaciones se graban. Si el COE no rige la iglesia, te soy muy honesto. Si por el COE fuera, todavía no tendríamos culto. Te soy muy honesto. Si por el COE fuera, nosotros todavía no tuviéramos ni un solo culto. A mí me apena ver en los Estados Unidos, y yo que estimo muchísimo, lo digo públicamente, estimo muchísimo al predicador Dante Gebel, pero hasta la fecha, en ese país todavía se puede dar culto público. No se puede. Claro, él está determinado en que si se abre la iglesia, que vayan todos, porque de lo contrario, mejor es que nadie reciba la palabra. Me parece acertado, pero a medias. Sí, me parece acertado, pero a medias, porque está pagando justos por pecadores. Porque claro, la ley dice los ancianos no, es verdad, porque ellos son los de mayor riesgo, o los niños, porque son los de mayor riesgo. Pero amado hermano, yo entiendo que el Dios de los ancianos es el Dios de los niños y es el Dios de todas las edades. Soy muy honesto con esto. Dios es Dios de todos. Y Dante tiene una muy buena predicación con respecto al libro del Éxodo, que más adelante lo veremos. Faraón tampoco podía regir de qué forma se puede adorar a Dios. Eso llegaremos en su debido momento a analizarlo. Ahora, mi amado, la ley está ahí. No dejarán con vida. ¿A quién? A los varones. Si ven el sexo y es masculino, mátenlo ahí mismo, ahórquenlo, no sé, desnúquenlo, que bien podrían tener la excusa perfecta para decir, uy, nació muerto, ¿verdad? Hay quienes por cumplir una orden terrenal, inclusive van contra o atentan contra lo que es correcto, contra lo que es ético. Imagínate que un jefe te diga, no lo sé, por lo general se suele asociar sobre todo a las autoridades terrenales. Imagínate que un jefe te diga, mira, hoy van a salir a patrullar, pero aquí ustedes me vienen con 50 citaciones cada uno. ¿Cuántos se van? 20. Perfecto, me traes 50. La pregunta es, ¿a qué me obligan si me imponen una cantidad de que debo de venir con 50 multas? ¿A qué obligan en este caso al vigilante o al que sea que salga a patrullar? ¿A qué lo obligan? A buscarle la quinta pata al gato a cualquiera, ¿para qué? Para multarlo. ¿Sí me entiende? ¿Cuánta gente, mi amado, en muchos puestos de trabajo? Y yo no sé, pero aquí usted haga lo que haga, pero aquí usted no me deja de decir, o no me deja de pronto de traer $500. Pero ¿cómo lo hago? Yo no sé. Pero cobre por cada trámite. Pero es prohibido. Aquí dice que es gratuito. No lo sé, pero a mí, o si no, pierde el empleo. Ya yo veo cómo hago. ¿Me entiende? ¿Cuánta gente cobra, por ejemplo, honorarios y le va y le engaña al cliente? Sí, ya pagué a pero mentira, todo se lo metió a su bolsillo. Mi querido hermano, Faraón da la orden y dicen, ustedes dos cumplan una orden del faraón. Quiero que maten a todo hijo varón.
y que dejen solo a las mujeres. Claro, ¿para qué? Para usarlas como esclavas. Y segundo, aparentemente son el sexo débil que sí se puede controlar. Pero las parteras, mira, no había ley, no había el decálogo, no había no matarás. ¿Cuánta gente? Y aquí sí quiero meter el dedo en la llaga, el dedo y hasta los pies los meto allí. ¿Cuánta gente? Porque, oh sorpresa, la Biblia no dice algo de aquello. Dice, como la Biblia no lo dice, por eso no lo hago, pues hermano. O a su vez, como la Biblia no lo dice, entonces sí lo hago también. Como una vez escuché, la Biblia no dice no fumarás. Y como no lo dice, entonces lo hago. Quiero que entienda esto. Estas parteras no tenían Biblia, pero algo en ellas dijo, está mal quitarle la vida a la gente, a un niño inocente. No había palabra, no había decálogo, pero ellas, mi amado hermano, de una u otra forma, sacaron a relucir lo que sí dice Romanos capítulo 2. Allá en el versículo 14 y 15, acompáñame por favor. En la carta a los Romanos, capítulo número 2, dice el verso 14 al 15 lo siguiente. ¿Lo encontró? Dice, porque cuando los gentiles, mira, y eso los gentiles, hablando de los que no tienen indicio alguno de la Biblia. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, es decir, por su propia tendencia de ser humanos, de ser seres humanos, lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Es como que a usted le dice, oye, vamos sacando una mercadería por la izquierda. Vamos a suponer que tú no conozcas ni papa de nada de la ley aduanera, ni nada. Pero algo en tu corazón no te dice, está mal. Pregunto, algo en tu interior no te dice, oye, no me parece que sea correcto. Sin tener indicio de nada, algo en tu interior te dice, eso que estás haciendo está mal. Yo siempre digo esto y le doy un consejo sobre todo a la juventud. Cuando usted sienta duda de algo, no lo haga. No le dé digamos así, no le dé la tela de la duda para hacerlo. No, cuando usted sienta una pequeña mosca que le da vuelta, no lo haga en el amor de Cristo, se lo ruego. Por ahí escuchaba, hermano, ¿me tatúo o no me tatúo? Si ya tienes la duda, no lo hagas. Porque ya Dios en tu corazón te dice, de acuerdo a tu naturaleza, que eso no está bien. Es que voy a ponerme Jesús, ponte el diablo, no importa lo que te quieras poner. Si tú sabes que ya eso a ti, que algo de duda, de inconveniente te da, llamado, no lo hagas. El otro día me pasaron un video, por cierto, con respecto a esto, de un sacerdote que decía, tatuarse es malo, decía él, y yo digo, hasta ahí va muy bien. Y no es correcto, inclusive dio la cita bíblica de Levítico. Pero luego dijo, pero, y ahí yo dije, ya la regó. Pero, si es para manifestar, dijo él, algún sentimiento, alguna emoción, algún tipo de afecto para con algo o con alguien, bien lo puede hacer. Y yo dije, ya la regó. Porque, mi amado, yo me fui más allá de lo que él dijo. Por ejemplo, si usted tiene un sentimiento para con su papá, dice, quiero aquí que diga, no sé, María. O aquí María, en el corazón, aquí María, mi mamita. Y está bien, dirá cualquiera, qué lindo, tatúesela nomás, mijito, le dirá la madre. Y yo decía, ¿y si alguien es adorador del diablo? Ay, yo quiero al diablo, voy a ponerme una calavera, un satanás aquí, porque lo amo. Entonces también se lo va a poner. Porque el sentimiento que no está gobernado por Cristo, mi amado, te lleva a la perversión, pues.
Si los sentimientos no son gobernados por Cristo, entonces si el curita dice, pónganse algo que ustedes enaltezcan un sentimiento. Yo tengo un sentimiento por la otra, también me la tatúo entonces, pues. O si tengo inclinación por un deseo, porque él decía que por un buen deseo. Entonces si yo asumo de que un buen deseo para mí es el alcohol, ¿me dibujo qué? Pues una botella de licor cristal. Cuando tú sientas algo en tu corazón de incomodidad por algo, no lo hagas. Dale a la tela de la duda el no. Y pregunta, investiga. Pero no investigues ni preguntes para que te digan sí, hazlo. ¿Por qué? Porque cuando uno pregunta a quien debe de preguntar y le dice, mira hijo, la Biblia dice esto y lo otro, y aparte tu moral, tu educación también te ha enseñado y se te dice esto y lo otro, y tú te dices, ya, voy a seguir investigando. Lo único que estás haciendo es buscando a alguien que te diga, sí, yo también tengo, y el pastor se saca, mira aquí tengo y ve. Entonces sí es bueno y lo haces. Mi amado hermano, has infringido la palabra. ¿Sabes por qué? Por una sencilla razón y un texto bíblico muy fuerte. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Así de sencillo. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. ¿Fumar viene de la fe? No viene de la fe, es pecado. ¿Qué te puedo decir? ¿Amar a tus semejantes? No, eso no es pecado, eso viene de la fe. Perdonar, eso viene de la fe. Odiar, viene del diablo. No, eso no es, la Biblia no me lo dice que lo haga. Es pecado. ¿Tienes dudas en lo que haces? No comas. Así de sencillo. Bueno, son otros temas, pero valía dar la aclaración por la actitud de estas parteras. Ellas dijeron matar. En el verso 15 dice la Biblia, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Ahora, hay que tener conciencia para poder mostrar la obra. Ahora, si usted es inconsciente, ya eso es otra cosa. Y acusándole o defendiéndoles sus razonamientos. Y las mujeres dijeron no. Ahora, ¿hay un indicio bíblico para que ellas hayan dicho que no? Sí lo hay, y muy fuerte. Y está en el tiempo de ellas. Y eso está, mi amado hermano, en la Biblia, en el libro del Génesis, capítulo número 9, verso 6. Ya había una ley con respecto a esto. Una ley que no estaba subida al decálogo, pero que sí estaría como referencia para generaciones. ¿Lo tiene? Dice la escritura, capítulo 9, Génesis 9, verso 6. Dice la Biblia, el que derramare sangre de hombre. Claro, de manera injustificada, pues no. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre también será derramada. Eso en pocas palabras era vida por vida. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Ya lo encontró? Ese indicio bíblico ya estaba presente desde los tiempos de Abraham, desde los tiempos de Noé. Entonces dice, las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida ¿a quiénes? A los niños. ¿Qué sucederá con las parteras? ¿Quieres saberlo? El próximo sábado lo sabremos con la ayuda del Espíritu Santo. Pero si Dios te habló en este texto bíblico, alaba a Cristo y recibe todos esos consejos que Dios te ha dado en este día. Amén. Aleluya. Oremos al Señor. Padre,